Un saludo a los colegas participantes del cuarto Taller Nacional de Enseñanza de la Biología. Presentamos el curso Prevento, Formación de Profesores de Biología en Cuba, revisitar el proceso desde la perspectiva de la educación comparada. Está a cargo de los doctores Emilio Rodríguez Alfonso y Leslie Mora Ávila. Queremos que entre todos podamos reflexionar acerca de la aplicabilidad que tienen los estudios comparados a las investigaciones que se realizan en el contexto de la formación de profesores de biología en Cuba, y para ello estamos acá. Primeramente, quisiéramos compartir que la formación de profesor de biología tiene 59 años de experiencia que se han caracterizado por transformaciones sucesivas en los planes de estudio en aras de acercarnos al modelo de formación de profesor de biología que nuestro país necesita. ¿Qué características tiene nuestra formación profesional? Primero, que responde a la política educativa, contextualiza las indicaciones generales que existen para la formación pedagógica a las particularidades de nuestra especialidad, por ello tiene bases pedagógicas y didácticas, prepara a los profesores para que se desempeñen de manera exitosa en los diferentes contextos de actuación y los prepara desde una dimensión educativa, una dimensión instructiva y una dimensión desarrolladora. En nuestra formación, la didáctica de la biología constituye la ciencia del profesor de biología y de manera conjunta con lo mejor de la tradición pedagógica cubana y el desarrollo científico-tecnológico que han alcanzado las ciencias biológicas es lo que nos permite preparar integralmente al profesor de biología. Ahora bien, la formación de profesional de la educación está respaldada desde el punto de vista legal por la existencia de los planes de estudio, que son documentos normativos que se indican desde el Ministerio de Educación Superior, se diseñan en el contexto de la Comisión Nacional de Carrera y se singularizan desde el trabajo que realizan los colectivos de carrera en las diferentes universidades donde transcurre la formación. En el contexto de la universidad donde transcurre la formación, entonces, de acuerdo con la comunidad educativa que participa y las condiciones sociohistóricas concretas en las que se está formando ese profesional, entonces el plan de estudio se expresa y se singulariza con mucha diversidad de criterios, a pesar de que exista una unidad a la hora de su concepción en la Comisión Nacional de Carrera. Por tanto, ante la diversidad de planes de estudio que han existido y ante las diversas maneras en que los planes de estudio se contextualizan en los diferentes escenarios donde transcurre la formación, es que es importante plantear que existe un desarrollo de la formación del profesor de biología donde cambia lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en función del contexto de actuación y en función de su perfeccionamiento continuo, y por tanto en este entorno es susceptible de generar determinadas investigaciones. La manera en que nos apropiamos del desarrollo de la formación del profesor de biología generalmente ha sido mediante los estudios histórico-lógicos. Cuando realizamos cambios de categorías docentes, solemos hacer un estudio histórico del plan de estudio para poder determinar fortalezas, debilidades por etapas, semejanzas. Pero otra manera de enfrentar un acercamiento a los planes de estudio y al desarrollo de la formación en sí mismo es mediante lo histórico comparado. Y precisamente la educación comparada aquí aporta herramientas necesarias, que es lo que queremos ponderar en esta presentación. ¿Qué nos dice el término educación comparada? Primero, que existe una amplia literatura que revela pluralidad epistémica y mucha diversidad de autores y posiciones teórico-metodológicas en relación a qué es la educación comparada y cómo se aplica. Es importante que se conozca que la educación comparada en su propio desarrollo histórico tuvo una primera etapa donde se realizaban investigaciones de tipo descriptivo para poder propiciar préstamos educacionales, transferencias educativas de experiencias que dan resultado en un lugar y llevarlas a otro. En este primer momento, el trabajo de Julien fue significativo, por tanto avisoró que la educación comparada podía contribuir a futuro al perfeccionamiento de la educación. En una segunda etapa, la educación comparada se dedicó a explicar las políticas educativas desde diferentes perspectivas. Una obra importante en esta segunda etapa está en el trabajo de Sattler, donde determinó que los fenómenos educativos estaban influidos tanto por cuestiones externas como por factores internos, y que a la larga estos factores externos eran muy decisivos en la manera en que se comportaba la educación. Un tercer momento de la educación comparada se ha dedicado a la sistematización científica y a la diversidad de muchísimas posiciones teórico-metodológicas acerca de cómo hacer los estudios comparados,
la influencia de los organismos internacionales y una amplia diversidad de estudios comparados que nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos podido constatar con el desarrollo de la maestría en educación comparada, donde aparecen propuestas desde el estudio de las políticas educativas hasta el estudio de procesos de educación no formal. Con independencia de la diversidad de criterios que existen, hoy hay un consenso entre los educadores cubanos acerca de que la educación comparada es una ciencia de la educación que permite el análisis histórico, contextual y proyectivo de las políticas y los sistemas educativos, acercándonos a los problemas, a las corrientes, a las tendencias, a las regularidades que se manifiestan en general y en particular en los contextos educativos locales. Valera reconoce que la educación comparada puede aplicarse en los escenarios de educación formal y en los escenarios de educación informal y permite hacer un análisis desde las ciencias de la educación. La educación comparada se cimenta en el uso del método comparado, que es ese procedimiento científico lógico que permite analizar dos realidades que pueden tener conjuntos o subconjuntos que sean comparables y permite además llegar a las causas de las particularidades de cada una de esas realidades que se están analizando. Aunque el método comparativo tuvo una concepción inicial con los trabajos de Veredi, la evolución de la ciencia y los algoritmos metodológicos actuales dicen que para realizar una comparación usted tiene que determinar criterios de comparación y el momento en que lo va a hacer, y ese es un estudio predescriptivo que posteriormente usted va a describir la unidad de comparación, explicar la unidad de comparación, colocar en paralelo los elementos que puedan ser comparables para poder arribar a semejanzas, diferencias, determinar tendencias y características generales y particulares del objeto de estudio. No se concluye un proceso de comparación si no somos capaces de proponer o sustentar cómo perfeccionar el objeto de comparación a partir de las cuestiones que se determinen que puedan ser problemáticas que aún persisten en la evolución de la educación, en la evolución del proceso de formación, para que la comparación tenga un carácter de tipo proyectivo. A partir de este análisis general, ¿por qué se hace necesario aplicar la educación comparada a la formación del profesor de biología? Pudiéramos pensar en una finalidad investigativa, una finalidad volitiva, aquello que me mueve a querer aprender más acerca del proceso, pero en realidad forma parte de las funciones de los colectivos pedagógicos que dirigen la formación del profesor de biología a nivel nacional y a nivel de las universidades, estudiar las tendencias internacionales de este proceso y realizar estudios comparados de la eficiencia, y todas estas investigaciones entran en el contexto de la educación comparada. ¿Qué tipos de investigaciones entonces se pueden hacer? Cuando se analiza la teoría de la educación comparada, se aprecia que existen 4 niveles de estudios comparados. Usted puede hacer estudios de primer nivel que le permiten caracterizar el fenómeno que está comparando. Puede hacer estudios de segundo nivel para establecer semejanzas y diferencias. Puede hacer estudios de tercer nivel para localizar corrientes, tendencias educativas en el objeto de estudio. O puede hacer estudios de cuarto nivel para establecer la relación entre la política, el sistema educativo y la manera en que esas alternativas se contextualizan en dependencia del contexto educativo local. En todos estos escenarios es posible realizar estudios comparados. Con independencia del tipo de escenario, lo más importante es que el investigador sea capaz de determinar un sistema de criterios de comparación que le permitan yuxtaponer y comparar el objeto de estudio. Mientras más eficiente sea el sistema de criterios de comparación, más posibilidades tiene el investigador de llegar a semejanzas, diferencias, causas del fenómeno que esté analizando. Ahora bien, usted puede hacer diferentes tipos de investigaciones comparadas, pero como se aprecia en la presente diapositiva, la investigación de planes y programas de manera sincrónica o de manera diacrónica es uno de los escenarios de comparación, y esto sitúa a esta teoría en el estudio del desarrollo de la formación de profesores de biología en Cuba. ¿Qué investigaciones ya hemos podido realizar en el contexto de la especialidad biología? Bueno, se realizó un estudio histórico comparado de los planes y programas hasta el año 2023.
Este estudio histórico comparado reveló las tendencias que existieron en el desarrollo de este proceso y las causas de los momentos de continuidad, ruptura y transformación que se manifestaron. Comentarles que usted puede aproximarse a la historia de la formación profesional pedagógica de la especialidad biología desde el análisis de los planes de estudio. Así lo hacemos frecuentemente en los ejercicios de categoría docente y usted compara el plan A con el B, con el C, hasta el plan de estudio D. Pero también usted lo puede hacer atendiendo un criterio que es más general con respecto al de los planes de estudio, que es el que tiene que ver con las necesidades de la formación en cada una de las etapas. Y en este segundo criterio me voy a detener a continuación. Cuando analizamos la formación del profesor de biología, teniendo en cuenta las necesidades en cada una de las necesidades de la formación en cada etapa, vemos que hay un primer momento donde es necesario formar profesores especialistas en biología para cubrir las demandas de las transformaciones educacionales de los primeros años de la revolución. En este contexto emergieron planes de estudio por doble especialidad para la formación secundaria básica, de profesores para la secundaria básica, planes de estudio de ciencias biológicas para la formación de profesores de preuniversitario y el plan de formación de profesores que se desarrolló en el contexto del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Resuelta la necesidad de la formación de profesores de biología para las diferentes instituciones educativas del país, entonces fue necesario elevar el nivel científico de los profesores. Y en este contexto se diseñaron los planes de estudio A y B, que tienen una alta carga docente, una elevación de la carga docente, una elevación del contenido científico en respuesta a las demandas de ese momento histórico. Seguidamente fue necesario no solamente un alto nivel científico, sino contextualizar ese nivel científico a lo que estaba demandando la escuela, dándole las habilidades profesionales necesarias a ese profesor de biología. Y esa fue la singularidad de la tercera etapa, donde se diseñó el plan de estudio C de la carrera, que fue producto de una investigación de la segunda etapa del perfeccionamiento, y se perfeccionó la manera de entender el profesor de biología teniendo en cuenta las exigencias de la escuela y por tanto se trabajó mucho en lo que tuvo que ver con el desarrollo de las habilidades profesionales pedagógicas. En una cuarta etapa, entonces, en el contexto de la batalla por la educación y la cultura, fue necesario ponderar la formación del profesor desde la perspectiva de la interdisciplinaridad y de la integración. Y en este contexto surgen planes de estudio como el plan de formación de profesores de ciencias naturales para la educación media superior, que incluyó esta carrera hasta que se desarrolló a partir del año 2004. Seguidamente fue necesario retomar la importancia de la formación de un especialista. Y en este contexto final entonces surge el plan de estudio de por doble especialidad, donde se retoma la doble especialidad, pero el alcance del plan de estudio rebasó entonces la exigencia de la escuela y por tanto comenzamos con el plan de estudio E, donde se retoma la formación del especialista como necesidad actual de la política educacional. En esta evolución, en esta transformación que experimentó la formación de profesores de biología, ¿cuáles han sido las tendencias que han emergido? Primero, el diseño de disciplinas biológicas integradoras con enfoque profesional e investigativo. El vínculo del contenido de la especialidad con la actividad práctico-experimental. La formación de un modelo simultáneo de práctica laboral investigativa, la aparición de contenidos transversales al currículum y el desarrollo de la actividad cognitiva productiva desde todas las formas de formación, A modo de ejemplo, podemos ver que en cada tendencia usted puede hacer múltiples análisis, incluso revelar los problemas educativos. Por ejemplo, en el caso de la integración de los contenidos biológicos, se manifestó en la primera etapa, tuvo una etapa de diferenciación donde fuimos a la especialización, pero después se retomó desde el año 1990, donde estamos tratando de desarrollar la formación en condiciones de integración. La primera asignatura integradora se evidenció en su programa desde el curso de Biología General del destacamento
pedagógico. Y posteriormente todas las asignaturas han ido evolucionando hacia la integración, incluyendo la práctica de campo, que en el plan de estudio E se manifiesta como disciplina biológica integradora que incluye entre todas las formas vivientes a los grupos que se estudian desde la microbiología. De esta manera podemos decir que en el contexto de esta tendencia, las disciplinas biológicas se organizan en el plan de estudio atendiendo a dos criterios: los niveles de organización de la materia y los sistemas de clasificación biológica, y que en la misma medida en que se diseña el currículo de la carrera, los conceptos biológicos y sus relaciones se van profundizando, siendo la práctica de campo la disciplina que integra todo el contenido de la especialidad. Un segundo elemento interesante que puede surgir en el estudio de una tendencia es que, por ejemplo, las disciplinas en nuestra especialidad tienen relaciones de simultaneidad y precedencia, y en algunos planes de estudio se cumplen y otros no, y son problemáticas educativas que se tienen que resolver. Otro ejemplo de cómo se manifiesta el estudio comparado en la formación del profesor de biología es la comparación de la práctica laboral investigativa en las distintas etapas de la formación. Cuando usted realiza ese estudio comparado, se da cuenta que la etapa donde se logró un mayor equilibrio entre la formación laboral investigativa y la formación académica de los estudiantes se manifestó en el plan de estudio C. Y sin embargo, el actual plan de estudio revela insuficiencias que ya fueron determinadas en la primera etapa, donde hay una disparidad, una falta de equilibrio entre las horas de práctica laboral investigativa y la formación académica de los estudiantes. A modo de conclusión, decir que con independencia de la manera en que se analice la formación del profesor de biología en Cuba, si le aplicamos la educación comparada como herramienta para entenderla, debemos llegar a tener recomendaciones que sirvan a los colectivos pedagógicos para que puedan influir en su perfeccionamiento continuo. A partir de esta presentación que acabamos de hacer, quisiéramos entonces que reflexionaran acerca de qué otros estudios podemos realizar en el contexto de la formación del profesor de biología, de qué otras maneras podemos aplicar la formación profesional pedagógica. Intercambiemos por el chat acerca de estos temas y entonces podemos llegar a una conclusión, una generalización de este curso que dice que la educación comparada constituye una alternativa desde la ciencia para contribuir a la solución de las problemáticas detectadas en el desarrollo de la formación profesional pedagógica de la especialidad biología en Cuba y contribuir a su perfeccionamiento continuo. Nos vemos en el chat dedicado al curso para dialogar acerca de estas cuestiones muy generales. Muchísimas gracias a todos los participantes.